a nivel del útero para evitar hemorragias. También se conoce como el cuarto periodo del parto. Este periodo es el más importante, especialmente las 2 primeras horas. El puerperio propiamente dicho, o puerperio mediato, dura desde el segundo día hasta el 7º día. Algunos autores consideran hasta el 10º día. Puerperio alejado es hasta los 40 a 45 días y puerperio tardío hasta los 6 meses, que es el periodo en que la madre da lactancia al bebé. Entonces, la clasificación por el tiempo inmediato, 24 horas, el mediato de 2 a 10 días, el alejado hasta los 45 días y el tardío hasta los 6 meses. Una vez que se ha producido el parto, se ha producido el alumbramiento, la salida de la placenta, la madre presenta una sensación de alivio, de bienestar. Su respiración se hace amplia, calmada, regular. El pulso se hace regular con una frecuencia entre 60 y 70 latidos por minuto. La presión arterial suele ser normal, pero si la paciente ha sangrado en forma abundante, puede presentar episodios de hipotensión, ¿no? Y incluso puede llegar a desmayarse por la hipotensión. La temperatura es normal, puede llegar a 37 grados y a veces hasta 37.8 grados centígrados. Puede existir una sensación de escalofríos, pero sin fiebre. Cuando hay escalofríos con fiebre, entonces estamos ante un proceso infeccioso. La paciente, por pérdida de la sensibilidad a nivel de la vejiga, puede presentar con mucha frecuencia retención urinaria. En el ano vamos a ver un rodete hemorroidal por la congestión pélvica y la paciente presenta ardor en la vulva que se encuentra flácida y entreabierta. La vagina se encuentra también entreabierta y de la cual se observa que proviene sangrado de la cavidad uterina en pequeña cantidad. Después del parto, el útero se torna duro, contraído y se localiza debajo del ombligo, ¿no? Nosotros palpamos un útero contraído y esto se conoce con el nombre de bolo de seguridad epinar. Aquí están actuando los mecanismos hemostáticos, haciendo que las fibras musculares presenten una contracción tan enérgica que colapsan los vasos sanguíneos y esto hace que el sangrado sea pequeño, sea en forma regular. En este periodo, principalmente en las 2 primeras horas, puede ocurrir que el útero se relaje, no se presente el bolo de seguridad de Pinar y ahí estamos ante un puerperio patológico que se llama hipotonía uterina, donde la paciente va a sangrar de forma masiva y se puede presentar problemas de shock hipovolémico, incluso con muchas pacientes mueren durante este periodo. Entonces hay que tener principal cuidado estas 2 primeras horas principalmente, ¿ya? Palpar siempre el bolo de seguridad epinar. Muchas veces también el útero se distiende y la paciente experimenta mucho dolor y esto debido a que en el útero se haya podido retener coágulos de sangre. Entonces, este sangrado se acumula en forma de coágulos y hay que retirarlos para que se forme, o sea, el bolo de seguridad epinar, haciendo una compresión a nivel del fondo uterino. A la semana, el útero se encuentra entre el ombligo y la sínfisis púbica, a la segunda semana ya es intrapélvico, ¿ya? Este fenómeno se produce por citólisis, es decir, una digestión enzimática del exceso de citoplasma de las células miometriales. ¿Ya? No disminuyen en número, pero sí disminuyen en tamaño, eliminando el exceso de citoplasma. La vascularización del útero va involucionando y se va colapsando. El útero presenta contracciones uterinas dolorosas que se conoce con el nombre de intuertos. Por favor, recuerden,
Los intuertos son los dolores que presenta la puérpera en el periodo en que el útero se va contrayendo y se va produciendo la involución. El segmento inferior que estaba desplegado, despegado, se vuelve a transformar en istmo, es decir, nuevamente el útero vuelve con sus características. Entonces, a los 7 días, el útero pesa aproximadamente 500 gramos, a los 15 días pesa 300 gramos y al mes 100 gramos. Es decir, el útero rápidamente vuelve a sus características normales. Bueno, durante el puerperio mediato, los cambios anatómicos y funcionales comprende desde el segundo día hasta el séptimo día. Comprende el periodo de mayor contracción de las fibras musculares uterinas, es decir, donde la paciente va a presentar intuertos en forma más marcadas. La paciente multipara siente estos intuertos de una forma más intensa que la primigesta. Existe mayor secreción de loquios y comienza a bajar la leche con la instalación de la lactancia. Aproximadamente la mujer los primeros días pierde unos 1000 ml de sangre en el puerperio, ¿ya? El peso va disminuyendo alrededor de 2 kilos a la primera semana. Tenemos que considerar que después del parto la paciente pierde peso porque por un lado el bebé que pesaba 3 kilos, el útero 1 kilo, la placenta, el líquido amniótico, todo esto se suma y hacen aproximadamente 5 kilos. Cosa que a la semana, al final de la primera semana, 2 kilos más porque pierde el líquido intersticial extracelular que ha retenido. Entonces, la involución del útero, aquí vemos en esta gráfica cómo va disminuyendo el tamaño del útero y que más o menos al 10º día ya no se lo percibe en el abdomen. El endometrio. El útero está revestido por la decidua y que se desprende y va a dar lugar a los loquios. Los loquios contienen células deciduales que están más o menos necróticas, hematíes y bacterias. En el lugar donde estaba implantada la placenta se presenta una solución de continuidad, ¿no? Y de acá comienza a emanar sangre y también posteriormente va a emanar secreciones serosas y también algo necróticas y con fibrina. Existe una disminución del edema de las fibras musculares, contracciones de la luz de los vasos que irrigaban la placenta. Las contracciones uterinas se produce una disminución del aporte sanguíneo al útero, ocasionando una isquemia, la cual produce una autólisis y degeneración de las fibras musculares. Se produce la hemostasia uterina, la expulsión de las secreciones de la superficie cruenta del útero en forma de loquios. La superficie cruenta es el área donde se encontraba implantada la placenta. Entonces los loquios, los primeros días son los loquios sanguinolentos, es pura sangre roja, ¿no? Con coágulos. Se llaman loquios rubra o loquios rojos. Posteriormente los loquios son serosos, serohemáticos, después de los 3 a 4 días, y los loquios alba después de los 10 días, que ya son loquios claros, una secreción clara, pero presenta algunos días un sangrado escaso. Entonces, los loquios rojos o rubra, los 2 o 3 primeros días posparto, loquios serosos, disminuye la pérdida de sangre y va aumentando las exudaciones. Los loquios blancos a partir del 10º día y contiene una cantidad incrementada de leucocitos. Esto dura aproximadamente 33 días, pero entre medio puede presentar un poco de sangrado la paciente. La capa basal de la decidua regenera y da lugar al endometrio. Ahora vamos a ver.
Regeneración del endometrio. La herida de la superficie interna del útero que se produce por el desprendimiento de la placenta y las membranas de la capa esponjosa. La capa compacta se elimina adherida a las vellosidades coriales. 2 o 3 días posteriores al parto, la decidua se divide en 2 capas. La capa superficial esponjosa que se necrosa y desprende como loquios. Y la capa basal adherente al miometrio contiene glándulas endometriales y esta da lugar al nuevo endometrio que se presenta, que se forma entre la segunda y la tercera semana. Los loquios están constituidos ¿por qué? Están constituidos por secreciones de la gran superficie cruenta del útero, donde estaba implantada la placenta. Restos de decidua, sangre que proviene del lugar de inserción del lecho placentario, grumos de vernis gaseoso, lanugo y exudados de la herida proveniente de la vagina y el cervix. ¿Qué pasa con el cuello uterino? A las horas que ha nacido el bebé, que se ha producido el parto, ya el conducto cervical externo comienza a formarse, a engrosarse. Claro que permanece dilatado, más o menos una dilatación de pasa 2 dedos tranquilamente por el cervix. A los 8 días ya se forma el conducto cervical con el orificio cervical externo y el interno. Todavía está un poco permeable, para los 14 días estar cerrado. ¿Ya? Al final del parto, el orificio cervical externo se va engrosando y se estrecha, tomando la forma inicial, y a la semana el nuevo conducto cervical ya está formado. Bueno, el cervix uterino antes del parto es puntiforme, se lo observa como una muesca, no es una muesca, sino como un puntito al centro del cervix, ¿no es cierto? Una vez que se ha producido el parto por vía vaginal, este se ve como una muesca, ya no vuelve a su forma original, que era puntiforme. Ahora ya se encuentra como la muesquita, como una rayita transversa. La vagina ha aumentado de tamaño porque es el conducto por donde ha pasado el producto, entonces se ha dilatado bastante, se ha ensanchado. Bueno, al pasar el bebé puede haberse presentado desgarros. La mucosa se encuentra lisa y se encuentra edematizada. A las 2 o 3 semanas, la vagina cicatriza y se hace más estrecha, pero nunca retorna a su diámetro original. Reaparecen las arrugas propias de la vagina. Entonces vemos que, ¿qué pasa con la vagina? Disminuye su tamaño gradualmente, recupera su estado a la 3ª semana y reaparecen las arrugas y la mucosa se ve engrosando. La vulva. Bueno, en la vulva, a nivel donde estaba la membrana himenial, se forman las carúnculas mirtiformes, que son las cicatrices de la membrana himenial. En el perine puede existir desgarros, que estos tienen que suturarse. Muchas veces existen desgarros especialmente parauretrales que producen un sangrado que es pequeño, pero que puede sangrar en forma constante y puede ocasionar un estado de anemia muy intenso en la paciente. Entonces, cuando existen desgarros y vemos que el sangrado es en forma continua, tenemos que repararlos. En el suelo pélvico también existen desgarros de los medios de fijación músculo-aponeuróticos. Y estos desgarros, si no se suturan en forma adecuada, si no se reparan en forma adecuada, permitir que a la larga la paciente tenga prolapsos vaginales, cervicales y uterinos. ¿Qué pasa con los ovarios y las hormonas? Bueno, en el puerperio sabemos que la hormona, la prolactina, comienza a elevarse. Los estrógenos, la progesterona, después del parto, se mantienen en niveles muy bajos,
al igual que la FSH y la LH. A las 3 semanas comienza a elevarse los estrógenos en pacientes que no dan la lactancia adecuadamente. Es decir, hay mamás que, bueno, tienen que trabajar y que dejan a su bebé con leche maternizada y también intercalan con su pecho. Estas pacientes a los 40, 45 días, como ya hemos visto que se forma el endometrio, van a menstruar. Las pacientes que dan la leche en forma exclusiva, que dan una lactancia adecuada al bebé, entonces normalmente no menstruan, ¿no? Pero puede que ovulen en forma insensible y es por esto que hay que buscar un método adecuado de planificación familiar para estas pacientes, porque no es raro encontrar que la paciente se ha desembarazado y a los 3 meses nuevamente está embarazada. Ahora, los cambios locales a nivel cardiovascular, vemos que el gasto cardíaco y el volumen plasmático recupera la normalidad a la segunda semana. El corazón, que estaba en una situación transversa, vuelve a la normalidad, se normaliza en su posición original. El volumen sanguíneo disminuye alrededor del 20% hacia el 5.º día del posparto, como resultado de la pérdida promedio de 1.000 ml de sangre en los loquios. La pérdida promedio del líquido puerperal es de unos 4 kilogramos. Las plaquetas, los factores de coagulación, el 5 y el 8, disminuyen después de la primera semana y se normaliza hacia la 4ª semana del puerperio. Bueno, no, generalmente a la paciente puérpera pedimos laboratorios, ¿no? Y no es raro encontrar que existe una leucocitosis de 16.000, 20.000. Entonces, no se asusten si ustedes ven a una paciente en el puerperio con 22.000 blancos. ¿Es por qué? Porque por el estrés se han movilizado los granulocitos, las formas jóvenes de la médula, ¿no? Existe linfocitopenia, eosinofilia, trombocitosis, aumento del fibrinógeno y otros factores de coagulación. El hematocrito y la hemoglobina permanecen variables de acuerdo a la cantidad de sangre que la paciente haya perdido. Si ha perdido mucha sangre, entonces va a presentar anemia. El gasto cardíaco en el puerperio inmediato está incrementado, normalizándose los primeros días, y existe una bradicardia transitoria que se normaliza en unos días también. Luego, el peso va disminuyendo, como hemos visto, disminuye la progesterona, aumento de la aldosterona, y esto hace que el sodio y el potasio se incrementen, ¿no? Como después del parto, el diafragma vuelve a la normalidad. Al volver a la normalidad, los pulmones se expanden y, bueno, la respiración se normaliza, vuelve a ser una respiración abdominotorácica y desaparece la alcalosis respiratoria. En las mamas, los cambios es de que las mamas aumentan de volumen, de tamaño, se ven ingurgitadas de leche y también ingurgitadas de sangre, ¿no es cierto? Generalmente cuando comienza a producirse la leche, que es al segundo día, se produce también un pequeño estado febril, más o menos con una temperatura de 38 grados, ¿ya? Esta ingurgitación se debe a la gran vasodilatación producida por los vasos mamarios y los conductos linfáticos que se llenan de sangre entre el segundo y 4.º día. Ahora, después del parto comienza a emanar un líquido por el pezón que se conoce con el nombre de calostro. Esta secreción expulsada a través del pezón es rica en minerales, en proteínas, en inmunoglobulinas y es pobre en lactosa y ácidos grasos. Dura aproximadamente los 5 primeros días del bebé. Es muy importante que el bebé consuma el calostro porque la madre le está pasando las inmunoglobulinas de todas las enfermedades que ella ha tenido.
entonces también muchos elementos que no va a encontrar en la leche maternizada. Es muy importante el consumo de este calostro. Las hormonas que intervienen en la lactancia son, por un lado, la prolactina, que interviene en la formación de la leche que se produce a nivel de los alvéolos mamarios, y la oxitocina, que produce la eyección de la leche porque produce una contracción de las células mioepiteliales, y esto hace que se puede evacuar la leche, ¿no es cierto? Salir de la mama al contraerse. Es importante que la madre dé a su bebé principalmente la leche durante los 3 primeros meses en forma exclusiva, y si puede darle 6 meses en forma exclusiva la leche, es muy bueno para ese bebé. ¿Por qué? Porque va a tener menos enfermedades. Ahora, ¿qué pasa en el aparato urinario? La pelvis renal y los uréteres que estaban dilatados recuperan su tamaño original entre las 2 y 8 semanas. Las micciones van a estar incrementadas en volumen los primeros días, ¿no? Porque va a disminuir el líquido intersticial que se ha formado durante el embarazo, y se produce también un aumento en la mitad inferior del cuerpo por el aumento del volumen del útero, ¿no? Y los cambios hormonales entonces hace que haya edema de miembros inferiores, y esto tiene que irse eliminando, y se elimina mediante la orina. También, si durante la cesárea o el parto la mujer ha recibido mucha cantidad de líquidos, estos líquidos hacen que las micciones sean frecuentes. De 2 a 3 días se incrementa el estrógeno ureico por la autólisis uterina, por la destrucción, por el consumo del citoplasma. Disminuye la sensibilidad de la vejiga y del músculo detrusor, ocasionando atonía vesical y muchas veces orinas imperceptibles, es decir, que se puede vaciar la vejiga y la paciente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad a nivel del músculo detrusor, que después va a volver a la normalidad. Existe sobredistensión de la vejiga que genera orina residual, y esto nos va a predisponer a las infecciones urinarias. Entonces, aparece un aumento del filtrado glomerular, por consiguiente, un aumento del número de micciones y, por tanto, aumenta la diuresis total. Se considera fisiológica la presencia de proteinuria y en ocasiones también glucosuria. En la pared abdominal, debido al incremento del volumen del útero, en la dermis se rompen las fibras elásticas, produciendo vergetures o estrías, ¿no es cierto? Estas estrías, cuando son iniciales, son de un color rojo vinoso, y cuando van cicatrizando son de color blanco nacarada. Muy difícil el tratamiento, pero actualmente con los tratamientos cosméticos con láser desaparece. Y también se produce diástasis de los músculos rectos del abdomen, y esto predispone a hernias umbilicales, especialmente en los próximos embarazos. La función intestinal, como hemos dicho, el diafragma desciende a su localización normal, y por ende también los intestinos van acomodándose a su estado original. Y esto ocasiona disminución del peristaltismo y, por tanto, estreñimiento. Y bueno, debido a la congestión pélvica que ha sufrido la paciente, presenta varices a nivel de los vasos hemorroidales, y que son agravados durante el embarazo y especialmente durante el pujo que presenta la paciente para el nacimiento del bebé. Entonces, el control tiene que ser muy estrecho durante las primeras 2 horas. Nace el bebé y la paciente con su bebé va a pasar a un alojamiento conjunto, a una salita aislada.
donde puede, si estamos en la maternidad, donde puede haber otras pacientes que también están puérperas. ¿Qué vamos a controlar en estas 2 primeras horas? Vamos a hacer un control cada 15 a 20 minutos. Vamos a controlar el pulso, la presión arterial, el volumen de sangre que va perdiendo por los genitales externos, que es muy importante esto porque a veces el sangrado es muy abundante y si no nos damos cuenta, la paciente puede choquearse. Vamos a palpar cada 15 a 20 minutos el bolo de seguridad de Pinar, ¿ya? Una vez que ha pasado las 2 horas, ya pasa a salas generales. En la sala general ya los controles van a ser entre 8 y 12 horas, ¿ya? Se va a controlar también el sangrado vaginal, la involución uterina, la temperatura y la lactancia, ¿no? En la sala general, un control de la paciente donde vamos a hacer una anamnesis, vamos a hablar con la paciente, cómo le ha ido en el parto, qué sensaciones ha tenido, cómo se encuentra, su estado de ánimo, todo esto. Y en el examen físico vamos a controlar los signos vitales, la piel y las mucosas, si están pálidas, si están rosadas. Muchas veces después del parto, por el esfuerzo que han realizado durante el pujo, no solamente tienen hemorroides, sino que también los vasos de la piel y de las mucosas, los capilares se rompen y presentan petequias o equimosis en la piel, ¿ya? Luego vamos a valorar el aparato respiratorio, cardiovascular, los genitales, vamos a ver la episiotomía, la zona de la episiotomía, vamos a ver si no hay hematomas después del parto. Los loquios, la característica de los loquios, si no hay infección, vamos a oler los loquios, tratando de encontrar estos loquios fétidos. Vamos a valorar los miembros inferiores, y los emuntorios, si la paciente está orinando, es muy importante que presente micciones y también la defecación. Vamos a pedir laboratorios y las indicaciones médicas. Le vamos a dar úteroretractores. Los úteroretractores que utilizamos en general son la oxitocina y el metergin, ¿ya? La ergonovina. Siempre damos terapia antibiótica para evitar posibles complicaciones de infecciones en el puerperio y pues la paciente va a estar adolorida por los intuertos, entonces le vamos a dar analgésicos. Es importante favorecer la lactancia en las madres, es muy importante enseñarle, especialmente en las pacientes primerizas, cómo tiene que dar de la lactancia en forma adecuada. La alimentación, si es una paciente que ha tenido cesárea, las primeras 8 horas no va a tener nada de alimentación, va a estar NPO. Después pasará a dieta líquida, dieta blanda y dieta corriente, o también se llama dieta general. En cambio, la paciente que ha tenido su parto normal, las primeras horas puede ingerir los líquidos que ella desea y puede consumir también los alimentos deseados. Pasadas las 24 horas, los alimentos, como va a dar la lactancia, tienen que ser ricos en fibra para favorecer la evacuación intestinal. Vamos a favorecer el consumo calórico, proteínas, lácteos y principalmente sulfato ferroso. Para que esto le pase al bebé también el sulfato ferroso, porque el bebé tiene tendencia a que su hemoglobina y su hematocrito estén bajos. El periné, vamos a vigilar el estado de la episiotomía, de la episiorrafia, si no está tensión, si no presenta eritema, si no hay dolor, si no hay edema, ¿ya? Y muchas veces también existe, debido a que hemos suturado de una manera incorrecta, se pueden hacer hematomas, que estos pueden ser muy grandes y hay que sacar todos los puntos, ver el vaso que está sangrando, hacer la hemostasia y nuevamente suturar.
¿ya? Este produce mucho dolor en el ano, como hemos dicho, se va a presentar las hemorroides, que a veces están muy agrandadas, ¿no? Entonces vamos a dar consejería para que se hagan baños de asiento con malva manzanilla, cremitas antihemorroidales y mantener el consumo de fibra para que mejoren estas hemorroides. La higiene, tanto vulvar como rectal, es muy importante. Las micciones. Se presenta atención importante a la diuresis porque puede haber retención de orina durante las primeras horas por distensión excesiva de la vejiga. Durante el puerperio, la mujer puede haber recibido de venosa y presenta una diuresis incrementada. En caso de que la paciente tenga retención vesical, que es frecuente, como les dije anteriormente, se utiliza sondas de alivio para que pueda eliminar la orina. Vamos a comprobar la presencia de orina residual y la presencia de bacteriuria. Higiene corporal, duchas diarias, control de las características y el olor, el color de los loquios, control de los desgarros, de la episiotomía. Hay que higienizar con agua y antiséptico cada 8 a 12 horas y control de las deposiciones, ¿no? Hay que favorecer la deambulación precoz, especialmente tanto en las pacientes cesariadas como en las pacientes de un parto eutóxico, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a favorecer las deposiciones, va a evitar la retención urinaria y va a evitar también los episodios de embolismo y trombosis venosa que se puede presentar. Ahora, el estado general y el psiquismo de la paciente es normal que durante la primera semana la paciente se encuentre muy melancólica, con una tristeza, presenta labilidad afectiva, llanto inexplicable, irritable, muy sensible, insomnio. Y esto se autolimita entre la primera y 15 días, primera semana y 15 días. Pero si sigue intentándose y aumentando, puede llegar a una psicosis puerperal, que ahí sí tiene que ser atendida por el psiquiatra, por la psicóloga, y tiene que tomar medicación, ¿no? Porque es muy peligroso este estado de la psicosis puerperal. ¿Cuándo vamos a considerar la alta hospitalaria? El tiempo de hospitalización, según el American College, en el parto normal son 48 horas y en la cesárea 72 horas. Pero eso depende del hospital. Si estamos en un hospital donde hay mucha concurrencia de pacientes, a las pacientes de partos eutóxicos se le da más precozmente el alta, de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenga el servicio. Se va a informar sobre la característica de los loquios, la higiene corporal que tiene que realizar todos los días, la alimentación, como hemos dicho, rico en fibra, en hidratos de carbono, en proteínas, leche, ¿no es cierto?, vitaminas. Y vamos a informar que no necesita hacer dieta la paciente, que va a ir perdiendo peso paulatinamente, porque especialmente cuando da la leche materna, entonces esto favorece la pérdida de peso. La paciente puérpera tiene que reanudar su actividad lo más pronto posible y en forma progresiva también para volver a la normalidad, ¿no? Ya tiene que organizarse con el bebé, pues necesita hacer ejercicios. Las relaciones sexuales se van a iniciar a partir de los 40 días. ¿Por qué? Porque hay una superficie en el endometrio, como hemos visto, una herida y esta se puede infectar. Vamos a favorecer la anticoncepción, preferentemente anticonceptivos con progesterona. Puede ser el DIU, la Mirena, puede utilizar implantes, anillos vaginales. No puede utilizar las píldoras que tengan estrógenos porque esto va a hacer de que pase los estrógenos por la leche materna. Vamos a favorecer la lactancia exclusiva, tenemos que hablarle que en lo posible de solo leche a su bebé.
y que se preconiza actualmente el alojamiento conjunto. Bueno, es importante el apego precoz de la madre con el bebé porque esto psicológicamente repercute en toda la vida de ese niño y de esa mamá. Favorecer siempre la lactancia y bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ahora, muy bien, listo. Bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta?